Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Rey. Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vi algunas fotos y algunos videos de alguna que otra familia, de repente quizás compartiendo regalos unos con otros. Supongo que usted o bien ha dado un regalo o ha recibido, o quizás ambas cosas. Pero verdad que en ese tiempo de Navidad eh, se acostumbra a dar regalos. It's a season for giving gifts. Y hay diferentes tipos de regalos. There's different types of gifts. Hay uno, pues, por ejemplo, pudiéramos hablar de regalos de intercambio. En inglés se le llaman el White Elephant Gift. Típicamente, pues, no son algo baratos, they're inexpensive, y a veces se puede hacer como algo que nos haga reír. It could be a reason for someone to laugh. Después hay regalos, otra clase de regalos son los regalos que son prácticos, ¿verdad? Practical gifts. Son regalos, por ejemplo, llantas nuevas para el carro, new tires, ¿verdad? Algo que se necesita en la cocina. Hace poco vi uno que subía en las redes sociales, era pues una tortillera con un moño encima, ¿verdad? Pues a tortilla maker, ¿verdad? With a ribbon on top. No sé, calcetines o algo que se tiene que reemplazar, algo que se rompió, maybe a gift to replace something that's broken. Luego hay regalos que son románticos, los romantic gifts, que están diseñados para que la persona que los reciba tenga una emoción, ¿verdad? Sienta una emoción bonita. They're designed to elicit an emotional response, quizás como alguna joya o algo personal, jewelry or something personal. Luego hay regalos que son inusuales, que de repente algún pariente que vive quizás algo lejos se lo mandó, maybe a relative lives far away sent it, y pues no se lo esperaba, you didn't expect it, y pues se agradece. Luego después hay regalos que en inglés se le llaman regift,
o quizás en español, no sé cómo lo llamaríamos, son regalos que de repente usted recibió un regalo y quizás, no sé, algo de ropa, pero pues ya no le cabe, ¿verdad? No le va a caber, ya la panza creció, algo pasó, ¿verdad? Entonces, entonces usted dice, híjole, pues ¿qué hago con esto? Ni modo de decirle, ¿verdad? Que entonces, pues con cuidado usted se regala a otra persona, ¿verdad? Entonces, and so the regift, you give it to someone else because when you got it, you couldn't use it or whatever, didn't want it, lo que sea, ¿verdad? Ahora, si va uno de esos regalos, nada más, por lo menos cámbiale la envoltura, ¿verdad? At least, change the packaging if you're going to give a regift out. Pero luego hay otro regalo, que voy a llamarlo el regalo oportuno. Es what you call a timely gift. Quizás es algo que quizás usted no se lo compraría para sí mismo, pero cuando lo recibe uno dice, wow, este regalo me cayó o me quedó súper bien. It's a timely gift, and once you receive it, you're, wow, this is exactly what I needed. Y de ese regalo, le quiero compartir usted en este día, porque realmente el regalo más oportuno, el mejor regalo que nosotros podemos recibir es el regalo de Cristo, aleluya. Tener a Cristo en nuestras vidas. Ahora, pensando de nuevo un poco en estos regalos, los regalos oportunos, thinking one moment about these timely gifts. Muchas veces se relacionan con algo quizás inolvidable en nuestras vidas. Maybe it came at an unexpected, unforgettable time in our lives. Por ejemplo, la primera vez que tuvieron un hijo en la familia o un nieto y no sé, quizás un regalo que alguien les dio. Maybe the first time a child or a grandchild was born. O quizás cuando regresó, alguien llegó quizás de lejos, vinieron de México o llegaron de algún lugar o llegó alguien que estaba sirviendo quizás en las Fuerzas Armadas y le dieron permiso y regresó. Es algo, dice, wow, que en buen momento llegó. O quizás fue una Navidad o un cumpleaños, ¿verdad? Cuando alguien recibió quizás su primer bicicleta, maybe they got their first video o no sé, o para niñas quizás alguna muñeca muy especial que ansiaban. Total, son cosas oportunas. A veces suceden cosas bastante llamativas y de repente dice, bueno, esta Navidad nunca se me va a olvidar porque, no hombre, llovió como que en las tarjetas postales, ¿verdad? Like it snowed, it was like a postcard picture. O quizás fue la Navidad que nunca llovió, ¿verdad? O quizás fue la Navidad que estaban preparando la comida y a alguien se le olvidó prender el horno, ¿verdad? Y cenaron súper tarde, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que tienen que ver con el tiempo. Pero quiero hablarles acerca de esta primera Navidad, porque en esta primera Navidad parece como que todo estaba yendo mal. It seems like everything was going wrong this first Christmas. Esto lo vemos en Lucas capítulo 2, donde nosotros acabamos de leer. Todo parecía estar saliendo mal. José y María tenían que viajar camino rumbo a Belén. Y ella estaba, pero ya casi lista para dar a luz. Joseph and Mary had to leave and travel to Bethlehem, and she was almost ready to give birth. ¿Qué más pasó? No había lugar en el mesón, no había recámara, no room in the inn. Y el niño Jesús nace en un pesebre. He had to be born in a barn. Y luego llegan, ahora sí, unos pastores inesperados. Some unexpected shepherds show up y, digamos, para, no sé, para llegar a interrumpir esta primera, esta reunión familiar, de break into this new family. Pero en medio de todo lo malo, in the middle of everything gone wrong, hay algo especial en cuanto a este evento. Something special about this event, porque había ahí un regalo oportuno, because there was a timely gift in the middle of it all. Santiago 1, versículo 17 dice así. Santiago 1, versículo 17 dice así.
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, no hay cambio, ni sombra de variación. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly light, who does not change like shifting shadows. Todo viene de Él, aleluya. Todo buen regalo, ¿verdad? Todo don perfecto, ¿verdad? Luego, en Gálatas 4, Galatians 4, Gálatas 4:4, hay otro versículo que quiero que nosotros compartamos en este momento. Dice la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando se cumplió el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Al tiempo de Dios, al tiempo oportuno, al tiempo cuando más se necesitaba. Galatians 4:4 says, but when the fullness of time had come, God sent his son, born of a woman, born under the law. Y cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, fue al mejor tiempo. Amén. Amén, hermanos. When God sent his only son, it was at the right time. Entonces, ¿es buen tiempo para usted? Is it a good time for you ponerse a cuentas con Dios, to get right with God? Porque estamos a tiempo, because we're at the right time. Aleluya. Ahora, mencioné algunos regalos, tipos de regalos que habían. Y quiero, quizás por un momento a centrar el tema aquí, antes de meternos más al texto, quizás quiero que preguntarnos cómo nos vemos. ¿Cómo nos vemos ante Dios? How do we see ourselves before God? ¿Cómo nos presentamos de Él? How do we approach Him? ¿Será que nos vemos como, quizás como ese regalo que es de intercambio, como quien dice, pues no muy caro y con tal de que va de $10, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Ni más ni menos, digamos, y como quien dice, pues lo voy a dar porque ya ni modo me tocó y como para no quedar mal, ni modo que me den y luego yo no dé algo. Entonces, bueno, aquí estoy Dios y pues me voy a acercar a ti, pero no voy a dar el todo, nada más voy a dar algo pequeño de mi vida. ¿Será esa la clase de regalo que nosotros le queremos dar a Dios? ¿Verdad? Hablemos del regalo práctico. Regalo práctico, digamos, bueno, qué bueno cuando de repente alguien le da algo, esto hora yo necesitaba esto, quizás las llantas, como yo dije hace un momento, ¿va? The functional gift, the practical gift. Y de repente, pues yo necesito a Cristo porque necesito que Cristo arregle mi problema. I need Jesus to fix my problem. Necesito que Cristo arregle mi matrimonio. I need Jesus to fix my marriage. Que arregle a mi hijo, que arregle a mi esposa, to fix my son, to fix my spouse. Y como quien dice, ya cuando Cristo hace la obra, a veces la gente se aparta de Cristo. Once God then answers that prayer, does that work, sometimes people leave Jesus. Yo digo que es mejor darle todo. Amén. It's better to give ourselves completely to Him. Pero hermanos, lo bello, regresando aquí a este tiempo, pero a este regalo oportuno, when we think about the timely gift, es que Cristo es exactamente lo que necesitamos hoy. Jesus is exactly what we need today. Ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, el tiempo estaba perfecto para que llegara Cristo en un mundo quebrantado y lastimado. The timing was perfect in a broken and hurting world. Bueno, ¿por qué digo esto? Primeramente, hermanos, porque los judíos habían sido dispersados, habían sido como, se habían pues ido a un lugar y al otro lugar. The Jews had been dispersed. Mira el versículo 1 y 2, nos dice que estamos en Lucas capítulo 2, de que el César había declarado que tenía que haber un censo. Vean, los censos en aquel entonces eran diferentes
a los de hoy en día. Caesar has said that they should have a census, should count all the people. Pero hoy en día los censos, pues nadie se tiene que mover en ningún lugar, nada más le llega una carta a su casa y uno lo va llenando. Ahí es cada 10 años aquí en Estados Unidos y eso pues tiene sus razones para hacerlo. Creo que tiene que ver con cómo van a usar el dinero que el gobierno pues nos toma de los taxes. Pero total que, pero en aquel entonces estaba más eh, no estaba muy bien administrado. Es decir, la gente tenía que regresar a las tierras de donde su familia provenía. So people, when they did a census back then, people had to go back to where, the parents came from. Entonces, pues los judíos estaban viviendo en diferentes lugares del Imperio Romano. Y lo que está pasando, hermanos, es que como estaban tan regados, ¿verdad? Es decir, el hecho que se tienen que regresar a su tierra natal es porque están regados, están dispersados en diferentes lugares. Ahora, cuando el padre envía al hijo y el hijo nace, después la gente se empieza a convertir, el cristianismo se empieza a predicar y la gente dispersa y la gente regada alrededor de un imperio, hermanos. Eso ayuda a que el evangelio se mueva más rápido. Eso ayuda a que, porque dice la Biblia, a los suyos vinos, ¿verdad? Y los suyos, que los judíos estaban unos por acá, otros por allá, a lo largo y ancho del Imperio Romano. Entonces, hermanos, fue un buen tiempo para que Cristo viniera. Ahora, ¿cómo era el sistema legal en aquel entonces, hermanos? What was the legal environment, digamos? El Imperio Romano era muy vasto, era grandísimo. It was very massive, the Roman Empire. Y los romanos, pues, habían incorporado gente de un montón de diferentes culturas y creencias. They had assimilated or brought in a lot of people from different cultures. Y sabe que los romanos decían, ¿sabes qué? Quédate con tu cultura, no hay problema, pero con tal que diga que César es el Señor. You could keep your culture, that's what the Romans would say, as long as you would confess that the Caesar is the Lord. Y todos decían César era el Señor. Pero ¿sabe quién no decía eso? Los judíos. The only group that would not say Caesar is the Lord were the Jews. Y jamás dirían esos porque eran celosos, porque ellos sabían, digamos, conforme a la Biblia, because the Jews knew, according to the Bible, hermanos, que hay un solo Dios. There's only one true God. Entonces, y se rehusaban a confesar que el César era el Señor. Sabían que solo Jehová era el Señor. Hermanos, que ya se dieron por vencidos los romanos y les dieron permiso. Ok, está bien, son judíos y son tercos y nunca van a confesar a César. Entonces, ok, vamos a hacer una excepción con ellos. So they let the Jews live under the exception. They did not have to say that Caesar was the Lord. Al poco tiempo que hacen esa excepción, hermanos, nace Jesucristo. Shortly after the Jews were allowed that exception, Jesus was born. Hermanos, esto de alguna manera iba a permitir que para los cristianos se abriera una puerta para que dijeran ellos, Jesucristo es el Señor. One day the Christians would say, Jesus is Lord. ¿Cómo era el ambiente político? Estoy hablando que era un regalo oportuno, un regalo a buen tiempo. Ahora, dice el versículo 1 nos habla de Augusto César. Verse 1 talks about August Caesar. Pero antes de él había otro César. Ustedes habrán escuchado de uno llamado Julio César. You probably heard about Julius Caesar. Y cuando el César era Julio, hermanos, había toda clase de guerra civil. There was a lot of civil war under Julius Caesar. Pero esto fue 25 años antes de Augusto. This is 25 years before Augustus Caesar. Pero llegando Augusto César, versículo 1, when Augustus Caesar comes out, empieza a haber paz. Empieza a haber armonía. Peace begins to break out. Entonces, ¿qué hacen en tiempo de paz? Empiezan a construir carreteras, caminos. They begin to build roads and highways. Eso ayudaba a que la gente, hermanos, pudiera viajar con mayor facilidad.
Se habla mucho acerca de la paz romana. You've probably heard about, the Roman peace. Y los caminos de Roma se extendieron a todos los lugares del imperio, and the roads went all over the empire. Eso ayudó que cuando llegara el evangelio, this helped out so much when the gospel came, llega el evangelio y el evangelio, hermanos, con más facilidad, hermanos, se va expandiendo porque hay camino para llevar palabra de Dios. The gospel spread easily because there were roads. Claro que los comerciantes usaban los caminos para llevar sus productos y irlos a vender. Of course, merchants would use the roads to go and sell, whatever they were selling. Pero los evangelistas, los cristianos, hermanos, iban a visitar sus parientes y iban a llevar las palabras, digamos, a la gente que no tenía el evangelio. Christians would go and share the gospel with those who didn't know Jesus. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, a buen tiempo llegó Cristo. Aleluya. ¿Cómo era el ambiente cultural? What was the cultural climate like? Mire, se acuerda que en el libro de Génesis todos los seres humanos hablaban una sola lengua. In the book of Genesis, every human being spoke the same language. Hasta que llegó la Torre de Babel, until the Tower of Babel came. Después Dios confundió los idiomas. God confused their languages. Empezaron a hablar diferentes idiomas. They began to speak different languages. Pero bueno, y así fue, así se dieron los idiomas. That's how languages began. Pero llegó un hombre en la historia, pasado mucho tiempo, pasados siglos, llamado Alejandro el Magno. He was called Alexander the Great. Este hombre vivió solamente hasta los 30 y algo años de edad. He died in his early 30s. Pero él conquistó el mundo conocido. Aquel entonces, he conquered the world. Es más, dice que cuando terminó de conquistar todo lo conocido, when he finished conquering, what was known, any known civilization, dice que se puso a llorar. That he started to cry porque ya no había qué más conquistar, ¿verdad? He started crying because there's no other place to conquer. Hermanos, y lo que pasó cuando los griegos conquistaron, hermanos, todo el mundo empezó a hablar griego. Everyone began to speak Greek, donde sea. Eso era el lenguaje internacional. That was the international language en aquel entonces. Es como, se lo voy a comparar en eso. Si usted es de México, usted sabe que en México hay varios idiomas y dialectos. Pero al llegar los españoles, traen su cultura y traen su idioma, a modo que la gente que es de Chiapas o la gente que es de Chihuahua, hermanos, todos se pueden relacionar y pueden hablar un solo idioma, pues que es el español. Lo mismo pasa en la India. Es decir, si usted habla con gente que es de la India y luego usted le pregunto yo, ¿y de qué parte es? No, pues es de tal estado, de tal lugar, y siempre conocen el dialecto de donde son, y los que son de un lugar no se entienden con los que son de otro lugar, aunque son del mismo país. Pero toda la gente de la India habla inglés, claro, con un acento quizás diferente a que se usa aquí. Hermanos, en el tiempo antiguo, back in those times, desde el tiempo de Alejandro el Grande, casi la gran mayoría de gente hablaba griego. Everyone spoke this common Greek. And in that common Greek, y en ese griego común, se le llama koiné, es la palabra, digamos, técnica. En esa clase de griego común se escribe el Nuevo Testamento. In that koiné Greek, that common Greek, that's what the New Testament was written in. Era un lenguaje sencillo que la gente, todo el mundo lo entendía. Imagínense que el Nuevo Testamento se hubiera escrito en un idioma, no sé, si hubiera sido, digamos, en hebreo. Bueno, qué bueno para los hebreos y los demás gente, ¿verdad? O si se hubiera escrito en árabe, se hubiera escrito en, no sé, cualquier idioma ahí del Medio Oriente. Solamente la gente de ese lugar hubiera entendido. ¿Verdad? If the Bible would have been written, the New Testament would have been written in Hebrew or in some other language in that area, only that specific group of people would have understood the message. Pero se escribe en un lenguaje para que todos entiendan. Aleluya. Gloria a Dios. Y del griego, el Nuevo Testamento, se traduce la Biblia al español.
Del griego se traduce la Biblia al inglés. Del griego se traduce la Biblia al chino. So from the Greek New Testament, we get all the translations, be them in English, Spanish, Chinese, whatever language. Ahora, claro, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Of course, the Old Testament was written in Hebrew. Le digo una cosa. Llegó el tiempo, esto aparte, no lo iba a mencionar, pero ya que nos metimos un poco a los idiomas de la Biblia, I wasn't going to mention this, pero hubo un tiempo cuando los hebreos, mucha gente hebrea, se le estaba olvidando el idioma. There was a time when they were forgetting the Hebrew language, estaban dispersados en diferentes partes, they were living just in different areas. Y lo que hicieron los judíos, ellos tradujeron el hebreo, es decir, el Antiguo Testamento, lo tradujeron al idioma griego. They translated the Old Testament, which was in Hebrew, they translated into Greek. Y hay una versión que se llama la Septuaginta, it's called the Septuagint, y es bien importante ese Antiguo Testamento, esta traducción del Antiguo Testamento al griego también, aunque no fue el original, el original fue en hebreo. Pero bueno, hermanos, entonces mire, todo al tiempo de Dios, porque en ese tiempo la gran mayoría de la gente hablaba ese idioma. Hermanos, ¿y cómo era que la gente pensaba? ¿En qué creía, hermanos? Era un tiempo cuando había mucha filosofía. Mire, estaban los griegos y habían grandes filósofos. During that time, there were these great philosophers among the Greeks. Aún después de que terminaron de reinar los griegos, llegan los romanos. Los romanos eran buenos para como militares, pero no producían así los grandes filósofos como los griegos. Pero bueno, habían gente como Platón y Aristóteles, y nada más se ponían a escribir cosas medias complicadas y filosofía media complicada, decían cosas. Uno de ellos dijo: lo único que sé es que no sé nada, ¿verdad? Y que se quedaban todos como, wow, ¿verdad? Se quedaban como que, uff, qué inteligente, ¿verdad? They would say things, the only thing I know is that I don't know anything, ¿verdad? Pero llega el Evangelio, ahora diciendo que lo más importante que hay que conocer o que el hombre puede conocer es conocer a Dios. Como que llega el Evangelio, hermanos, es como un respiro de aire nuevo. Comes like a breath of fresh air. Qué diferente decir, Dios se hizo hombre, God became man, y te ama and he loves you y quiere que te entregues a él, and you need to give your life to him. ¿Cuántos le alaban? Qué diferencia, alabado sea Dios, el Evangelio, que a la filosofía. Ahora, en el día de hoy, la gente necesita la gracia de Dios. Cuando hay caos, cuando hay momentos difíciles, cuando se necesita poner orden, no hay como el Evangelio. Le quiero decir, hermano, si usted no ha recibido a Cristo, you've not received Jesus Christ, hoy es el mejor momento. El apóstol Pablo dijo, hoy es el día de salvación. Today is a day of salvation. Hermanos, lo segundo que quiero decir es que Jesucristo es el regalo para la gente que tiene preguntas, para la gente que tiene dudas. Jesus is the gift to people with questions. Mire, María, la madre de Cristo, ella tenía preguntas. Mary, she had questions. Sí, estaba ella comprometida. Yes, she was, engaged to be married, pero su matrimonio no se había consumado. Her marriage had not been consummated. Es decir, no vivían juntos como pareja. They didn't live together as man and wife. Y le están diciendo que va a quedar encinta y que va a dar a luz. Y está preguntando al ángel, ¿y cómo será esto? Si no conoce hombre, how can this be? She told the angel, I've never lied with a man. Ella daría a luz a un hijo bajo el imperio romano. She would give birth to her son in an occupied territory. Y ahora se les dice que tienen que viajar lejísimo por este censo, ¿verdad? The census had disrupted their lives. They had to travel far away. Llegan a Belén, digamos. ¿Dónde estaban los parientes? Where was the relatives que los podrían acoger, que los podían recibir? Donde, digamos, no habían suficientes lugares para que la gente durmiera. There wasn't enough of a housing situation. It was not adequate. Hermanos,
Entonces María tenía preguntas, pero no solo ella, not only Mary had questions, también Zacarías y Elizabeth. Se preguntarían, ¿por qué después de tanto tiempo Dios nos quiere bendecir con un hijo? Why after so many years does God want to bless us with a son? José tiene preguntas, él está preguntándose, él sabe que el hijo o el bebé que está cargando María no es de él. He knows he's not the dad. Y él está preguntándose, ¿la tomo como esposa o la dejo? ¿Verdad? Es decir, should I take her to be my wife or not? Los pastores aquí se están preguntando, ¿y por qué vienen a nosotros? Like, why do these angels come to us? ¿Por qué los ángeles vienen a nosotros? Porque nosotros no somos importantes, because we're not that important. Porque los pastores, ¿se acuerdan? Eran como, vea, como que no era el mejorcito trabajo, era como que de lo peorcito, ¿verdad? Inclusive, ¿se acuerda usted quizás en el libro de Génesis? Maybe you remember in the book of Genesis, in the book of Exodus, perdón, libro de Éxodo, cuando llega la familia de José a lo que es a Egipto, y sabían que eran pastores, pastores, los egipcios los ven, no, sabes que vivan, sí pueden llegar, pero vivan por allá, ¿verdad? Yeah, you can come and stay with us, Joseph's, Pharaoh said about Joseph's family, but they didn't want to mingle with them, they had to live apart. Entonces, hermanos, quizás más de uno de los que estamos aquí tenemos alguna pregunta. Quizás más que uno tenga alguna duda, seguramente. ¿Por qué esto? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me pasó esta situación tan difícil? ¿Y dónde estuvo Dios en un momento de dolor? Y queremos las preguntas. ¿Dónde se encuentra Dios? Where is God? Y cuando hay preguntas queremos respuestas, ¿sí o no? ¿Vea? When there's questions, we like to have the answers. Pero ¿sabe qué? Dios contesta a su tiempo y a su manera. God answers in His way and in His own timing. Porque, hermanos, los caminos de Dios no son como los nuestros. Because His ways are not like our ways. Su calendario no es como el nuestro. Hermanos, los magos tuvieron que esperar casi 2 años para poder ver a Cristo. Vea, the Magi had to wait almost 2 years to see King Jesus. Simeón, cuando traen el niño para presentarnos el templo, lo estuvo esperando toda la vida, la consolación de Israel. Y por eso le dice a Dios, ahora despide a tu siervo en paz. Simeon had to wait all his life to wait to see Jesus when they finally brought him to the temple. Israel estuvo esperando cientos, sino miles de años. Israel had been waiting for hundreds, if not thousands of years, a que llegara el Señor. Ojalá tú estés esperando a Cristo. Hopefully you're waiting for Jesus. Pero, ¿por qué esperas? What are you waiting for? Quizás alguno está esperando en oración que el ser querido, que el hijo, que el esposo, que la esposa se entregue a Cristo. You've been waiting for your relative, your friend, your loved one to come to Christ. O quizás más de uno está esperando que encontrar a esa persona especial en su vida, no se ha casado, o quizás por alguna situación se encuentre usted solo o sola, está esperando que esa persona especial llegue a su vida. Maybe you're waiting for that perfect match to come into your life. O quizás está esperando a que llegue la paz. Maybe you're waiting for peace porque quizás su vida está toda como tumultuosa, hay mucha fricción, maybe there's a lot of friction in your life and you're waiting for peace. O quizás usted está esperando dirección. ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago aquello? What should I do? Should I do this or that? You're waiting for direction. Y le quiero decir, hermanos, que a veces, cuando esto pasa, when we're in these situations, cuando estamos esperando, when we're waiting, queremos tomar las cosas en nuestras manos. We want to take matters into our own hands. Pero ¿qué dice la Biblia? What does the Bible say? Isaías 40, Isaiah 40. Verse 31. Isaías 40, versículo 31. Los muchachos, voy desde el 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Those who wait on the Lord will find new strength. Levantarán alas como las águilas. They will fly high on wings like eagles. Correrán y no se cansarán. They will run and not grow weary. Caminarán y no se fatigarán. They will walk and not faint. ¿Quién? Los que esperan en Dios. Those who are waiting on God. Dios tiene un tiempo para todo. God has a time for everything. A su tiempo llegó Cristo. In God's timing, Jesus came. Y Dios está a cargo de tu tiempo también. And God is in control of the events in your life too, in terms of your time, things you're waiting on. Filipenses 4, versículo 6, dice de esta manera. Philippians 4, verse 6, says like this. Por nada estéis afanosos. Do not worry about anything, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for what He has done. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe? Dios va a contestar. God is going to answer. Él sabe lo que necesitas. He knows what you need. Todo está en las manos de Dios. Everything is in God. A su tiempo Él resolverá. A veces Dios dice o contesta no a nuestra oración. Sometimes God answers no. Y cuando nos dice no, y cuando Él contesta que no, es tiempo de crecer. It's time to grow. Crecer espiritualmente. Learn to just grow up spiritually. A veces Dios contesta, todavía no. Espérate más. Sometimes God says, not yet. And that's the time to learn how to go slow and how to wait. Es tiempo de esperar y aprender a cómo detenernos, ir un poco más lento. Y a veces Dios contesta que sí. Sometimes God says yes. Qué bonito cuando contesta que sí, ¿verdad? It's great when God says yes. Pero más maduramos a veces cuando nos dice espérate o nos dice que no. And that's how we learn, y es como nuestros hijos. It's like our kids. It can't just be yes, yes, yes every time. No puede ser cada vez que piden algo que siempre es que sí. Y cuando les decimos que no y se quedan quizás con la cara empurrada, cuando están chiquitos, when we say no, and then they frown with their faces, aprenden de que, wow, no todo es a mi manera. Tengo que compartir con mis hermanos. Veamos, es decir, they learn that they have to share with their siblings. Entonces, hermanos, así es. Lo tercero que quiero decir, hermanos, es que Jesucristo fue un mejor regalo para los pastores marginados. Jesus was the perfect gift for the outcast shepherds. Ahora, se piensa que ellos estaban encargados de cuidar las ovejas que luego se iban a usar en los sacrificios en el templo. They were probably in charge of taking care or keeping the temple sheep. Pero aún así, hermanos, nadie los tenía en alto. No one viewed them favorably. Pero a ellos se acercó. But Jesus drew to them. In other words, the angels visited them and invited them. Jesucristo nace en un establo, digamos, entre ellos donde están los animales, en un pesebre. Él se identifica, hermanos, con los que están cuidando los animales. Jesus is identifying himself with those who are taking care of animals. ¿Alguna vez tú te has sentido como que no te aceptan? Could it be that you've ever felt not accepted? De repente, no sé, quizás quizás a veces los muchachos en la escuela, no sé, si no tienen la ropa de marca, not wearing like designer clothes. O quizás no los incluyen, quizás con el grupo de personas más populares o entre los que son los populares o los famosos en la escuela. Maybe they're not part of the popular crowd. O de repente quizás no te compraron, digamos, lo último que ha salido en tecnología y todos lo tienen y esta clase de teléfono pero a ti te dieron, pues lo que ahora sí, el teléfono quizás más viejito que le quedó a los papás, ¿verdad? Aunque a veces yo creo que los muchachos tienen teléfonos más nuevos que los papás, ¿verdad?
A veces los muchachos andan con el iPhone 14 y los papás andan con un 8 por ahí todavía, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, sometimes, kids are getting the hand-me-down from the parents, but sometimes they have their newer phones. O de repente, hermanos, la ropa que usa, no, es la que le quedó a mi hermano mayor y que me va quedando a mí, digamos. O quizás cuando dices algo, nadie te toma en cuenta, maybe no one values your opinion. Quizás parece que eres parte de la minoría en vez de ser parte de la mayoría. Maybe you're just part of the minority instead of the majority. Pero sabes, Cristo vino primeramente, ¿a quién? A los pastores. He came to, the shepherds. Ahora, quizás en algún dibujo alguien lo presenta como quien bonito. Alguien diría, ay, qué bonito ser pastor, ¿verdad? Maybe they have these nice pictures and they say, oh, wow, it's been really cool to be a shepherd. Pero no, en aquel entonces no era así. Digamos, y allá se quedaban en el frío afuera cuidándolos en la noche, cuidando los animales. They have to sleep outside. Andaban con los animales, andaban con las ovejas, olían como las ovejas. They smelled like the sheep. Hermanos, nada maravilloso. Y mire, si miramos el ministerio de Cristo, we look at his ministry in general. Piensa en la mujer samaritana. Look at the Samaritan woman at the well. Cristo había llegado y llegó cuando estaba ella. When he got to the lady, the Samaritan woman, she showed up and he has a conversation with her. And she's surprised. Ella está sorprendida de que Cristo está hablando con ella, pidiéndole agua. She's surprised that Jesus is asking her for water. ¿Y a quién más se acercó Cristo? Who else did he call? A Mateo o a Leví. Lo veo, Leví es Mateo, ¿va? Cobrador de impuestos. He was Matthew, the tax collector, odiado por los judíos, digamos, loathed and detested by the other Jews. ¿Quién más se acercó a Cristo? María Magdalena, Mary Magdalene. Y pudiéramos hablar de unos y de otros, pero Cristo se acercó a aquellos que a veces la sociedad no aceptaba, aquellos que la sociedad los veía de menos. But Jesus drew close to the outcast. ¿Cómo dice primero Pedro 5, versículo 7? What does 1 Peter 5, verse 7 say? Primera de Pedro 5, 7, dice así. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Give all your worries and cares to God, for He cares about what happens to you. Entonces, estamos pasando unos buenos días, even though we're having these great, days or celebrations, the 24th, the 25th. Pero luego llega enero 1, but then January 1 rolls around. Y todavía te estás preocupando por aquella deuda. You're still worried about that debt you have. Todavía te estás preocupando quizás de aquella condición médica. Maybe you're still worried about that medical condition. Todavía hay algo que te está agobiando or something that's really just kind of hampering down upon your life. Dios te dice que eches esa ansiedad sobre Él. And God invites us to lay our burden upon Him y que nosotros tomemos el yugo de Él porque el yugo de Él es fácil. And God invites us to take His yoke or His burden because His burden is light. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Gloria a Dios. Hermanos, Jesucristo es no solo el mejor regalo para los pastores, it's not only the best gift for the shepherds, es el mejor regalo, Él es las buenas nuevas para todo el mundo. He is the gift of good news to everyone. En Lucas 2, versículo 4, nos damos cuenta que Cristo se dio a sí mismo. He gave himself. Es más, en el Evangelio de Juan, even in the Gospel of John, hablando pues de su vida y su muerte, talking about his life and especially about his death, él dice que él da su vida por sí mismo. He gives his life even of himself. In other words, no one's forcing him. No es como que el Padre le obligó. Es la mejor oferta que nosotros podemos recibir. Cristo nos llama
a que seamos sus discípulos. Jesus invites us to be his disciples, sus seguidores, his followers. Nos llama a que seamos su amigo. He calls us to be his friends. Y sabe una cosa, cuando uno da un regalo, o recibe un regalo, mejor dicho, ese regalo uno lo debe de recibir, lo debe uno de abrir, ¿verdad? Si es, no sé, un pantalón, un par de zapatos, uno pues, ok, lo abre de la envoltura y se lo prueba, ¿verdad? Se recibe. Y Dios nos ha dado el regalo de Jesucristo. La pregunta es que si estamos, por así decirlo, abriendo ese regalo. Are we opening up the best gift, which is the gift of Jesus? ¿Tienes una relación real, verdadera con Él? Do you really have a relationship with Him? O nada más te arrastran a la iglesia. They're just dragging you to church. No vine, me trajeron. I didn't come, they just dragged me. ¿Puedes tú realmente hablar con Dios? ¿Hablar con Cristo? ¿Confiar en Él? ¿Pedirle dirección? Can you really trust Him and ask Him for His counsel and His direction? ¿Te sientes bien en la presencia de Jesucristo? Do you feel good and at ease in His presence? Con confianza, que you trust Him? Y si la respuesta es no, la verdad no. And if the answer is no, pues ¿qué clase de relación tienes con Él? What kind of relationship do you have with Him? Lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. What you got to do is ask God to forgive you. Si nunca le has recibido, if you've never received this gift, now is the time to open up your heart and ask Him to come in. Hoy es el día de pedirle perdón y pedirle que Él entre al corazón. Hermanos, Cristo es el regalo con mayor valor. It's always, the gift of the greatest value. ¿Verdad que cuando vamos a dar un regalo, digamos, no queremos saber, pues, no queremos dar a conocer cuánto gastamos y le estamos quitando ahí la cantidad, ¿verdad? And we give them the gift, we don't want to know how much you spend, so we're trying to erase the mark, Una vez a un amigo le dieron un regalo, a friend of mine, they were giving him a gift, y otro amigo le dice, espérate, ahorita lo googleo. Y dice, I'm going to Google it. Y el otro dice, no hagas eso, don't do that, ¿verdad? Porque no quería verlo como en términos económicos. He wasn't interested in knowing how much was spent. He just wanted to enjoy the gift. ¿Verdad? Pero el regalo se tiene que recibir y es para todos y no se agota. Es un regalo. It's a gift of God. A los suyos vino, pero no le recibieron. He came to his own, but they received him not. Pero a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en Él les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. But to the many who received Him, He gave them the right to become the children of God. Entonces, esta Navidad, no deje el mejor regalo, por así decirlo, no abierto o ahí todavía debajo del árbol. Yeah. Don't leave the best gift unopened under the tree. No deje el mejor regalo ahí en un estante, ahí que a ver si se abre en enero, febrero, but don't leave the best gift. Me acuerdo, mi papá, I remember my dad sometimes when he'd get a gift that he wasn't that interested in, cuando recibía algún regalo que no le interesaba mucho, nada más lo miraba, lo abría y como que lo volvía a envolver y lo ponía. Yeah, my dad would, he'd get the gift and he'd kind of wrap it up again and just kind of put it to the side. No se trata de eso. Hermanos, en esta historia hay una respuesta. There's a response in the story. Los ángeles se han manifestado ante los pastores. The angels they've manifested themselves in front of the angels. Se aparecen, los pastores se quedan súper sorprendidos. They're totally just amazed. Sienten temor. They're feeling fearful. Y el ángel le dice, no teman, porque les doy buenas nuevas. Don't be scared. I'm coming to bring you good news.
que será para todo el pueblo, will be for everyone. Que os ha nacido hoy, that today's been born en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. That today's been born in the city of David a Savior, and his name is Jesus, Jesus the Lord. Aleluya. Este es el mejor regalo. Y va a haber una señal. Van a ver al niño envuelto en pañales. You'll see him, wrapped up in the diapers, ¿verdad? En el pesebre. Y de repente, hermanos, estaba ese ángel y de repente, hermanos, se ve una hueste. Hueste significa un ejército. There's like this huge army. It's like a huge army of angels. They begin to worship God, empiezan a alabar a Dios y decían, gloria a Dios y en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para los hombres. And they begin to shout out to God, and they say on the earth peace and goodwill to men. Algunos dicen que no hay que celebrar la Navidad. Some people say we're not supposed to celebrate Christmas. Dicen que nunca se celebró el nacimiento de Cristo en la Biblia. They say that his birth was never celebrated. Hermanos, lo celebraron aquí los ángeles. The angels here, they celebrated. Ellos se gozaron. Ellos alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. They said glory to God in the highest. Hermanos, y después la respuesta es esta. This is a response of the pastors. Versículo 15, verse 15. Sucedió, Lucas 2:15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Let's go to Bethlehem y veamos lo que ha sucedido. Let's see what's happened y qué el Señor nos ha manifestado and what it is that God has told us about. Ellos fueron. Ellos se gozaron. Ellos fueron a abrir el regalo. They went to, quote unquote, open up the present. They could have said no. Pudieron haber dicho que no. Pudieron haberle dado la espalda a la invitación de Dios. They could have rejected God's offer. Pero sí fueron, but they did. Pero por cuanto recibieron el regalo de Dios, because they received the gift of God, mire lo que pasó. Look what happened. Versículo 18, verse 18. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. And all the ones that heard, they marveled at what the pastors or the shepherds said to them. They were astonished. Entonces, Dios les dio un regalo que era un regalo para compartir. God gave them a gift. It was a gift to be shared. Qué regalo más oportuno. What an amazing gift. Hay regalos que en el momento nos emocionan y después se usan y como dicen, todo por servido pues se acaba, ¿verdad? There's gifts, we use them and after a while we use them well and their lifetime comes to an end. Pero Cristo ha prometido estar con nosotros toda la vida hasta la eternidad. But Jesus has promised to be with us forever. On this life y más allá. En esta vida y aún, más allá. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, creo que muchos abrieron regalos, ¿verdad? Y los niños ahorita van a ir allá a ver qué regalo. Quizás los del cunero los necesitan acompañar a los papás, ¿verdad? Y se emocionan. Y a rato, digamos, los papás andan tanto juguete en la casa, digamos. The parents are like, oh man, there's so many toys in this house. Hay que ir a llevarlos ya al Goodwill, hay que ir a regalarlos, ¿verdad? Porque ya hay que reciclar estos regalos. Pero el regalo de Cristo satisface. But the gift of Jesus satisfies. It's good for our soul. Es bueno para nuestra alma. Ese es el don inefable. That is God's inexpressible gift. Yo quiero invitarles a que hagamos una oración. I'd like to invite you to have a moment of prayer with me. Le voy a pedir que cada uno cierre sus ojos. I'm going to ask each one of you to close your eyes. El Señor está aquí.
The Lord is with us. Gracias, Dios. Así como estás con tus ojos cerrados, empieza a hablar con Dios. Begin to speak with God. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias, Padre, porque tienes un plan para nosotros. Gracias, Dios, porque nos has cuidado, nos has guardado, nos has dado el mejor regalo. Truly, God, you have given us the best gift. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es y siempre será lo mejor. Gracias, Señor, porque teniéndolo a Él lo tenemos todo. Te bendecimos, te honramos, te damos gracias. ¿Habrá alguno en esta Navidad que quisiera recibir el regalo de Dios? Quisiera recibir el perdón. Quisiera recibir la salvación. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Gloria a Dios. Hay una persona que levanta su mano. ¿Habrá alguien más que quisiera recibir a Cristo? Dios te ama. Aleluya. Si quieres esa relación con Él, Él te invita a que tengas una relación con Él. Él quiere que esa relación, quizás ya la tienes, pero que se enriquezca, que sea algo que realmente sacie tu vida. Acércate al altar, habla con Dios. Why don't you come close to the altar? I want to pray for you. El Señor está aquí. God is here. Si quieres recibir a Cristo, levantaste tu mano. Te invitamos a que pases adelante. Queremos orar por tu vida. Gracias, Dios.